Hola, ¿qué tal? Cordial saludo a toda la audiencia de nuestro canal Tecnologías Divinas por YouTube y también a nuestro grupo Tecnologías Divinas por WhatsApp. Les envío un caluroso abrazo, cálido como nuestra ciudad de Maracaibo, a toda nuestra audiencia en los distintos países que nos oyen, que nos ven y que de forma muy amable y humilde reciben estas cápsulas improvisadas con un contenido de 15 o 20 minutos. Las reciben con mucho agrado, las reciben con mucha alegría en medio pues de circunstancias y adversidades. Bueno, hoy estaremos cubriendo la cápsula número 5 del tema. Está hoy en pleno siglo XXI vigente el liderazgo de Efesios 4:11. Es un tema que, como lo he dicho a lo largo de las cuatro cápsulas anteriores, es un tema que lo formulamos como pregunta, como interrogante. Y ya hemos cubierto un buen material con respecto al tema. Hoy pues sería la quinta cápsula, quinta y última, para cerrar con este tema. Entonces, hasta donde hemos investigado, hasta donde hemos analizado responsablemente, podemos decir que el liderazgo de Efesios 4:11, que fueron los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, quedaron totalmente consumados, quedaron sin efecto por causa que cumplieron su misión, su asignación divina. Eso pues debemos de tenerlo muy claro y colocarle un acento, resaltar fosforescentemente que ya cumplieron con su misión exitosa y cabalmente. Ahora, el dilema que se nos sobreviene es el conflicto de si la iglesia está presente o no. De hecho, si los ministerios no están presentes hoy, no están vigentes, tampoco lo está la iglesia, porque los ministerios o el liderazgo de Efesios 4:11 fue parte de la iglesia como tal. Solamente cuando la iglesia evolucionó, transicionó o migró hacia el cuerpo de Cristo fue que dejó de ser iglesia. Para ese entonces ya los ministerios estaban perdiendo su efecto, estaban perdiendo su relatividad y su misión en el planeta para con la iglesia. Lamentándolo mucho, hay quienes aún no alcanzan a ver y entender lo que fue el rol de la iglesia durante el primer siglo y las distintas facetas, los distintos niveles a la que ésta tuvo que migrar, transicionar en su entendimiento. Recuerden que cuando hablamos de iglesia estamos hablando de individuos. La iglesia comenzó en su embrión, en su estado embrionario. Ella comenzó como iglesia, que significa asamblea, ¿ok? La palabra eclesia, que se conforma de dos partículas, k y kaleo. Ek significa fuera y kaleo significa llamado. Si unimos la palabra tenemos el siguiente pensamiento: los llamados fueras. ¿Llamados para qué? Llamados para conformar una asamblea. Ahora, ¿fuera de qué fueron llamados? Fuera del sistema judaizante, fuera del sistema de la ley, porque esa es la otra parte que necesitamos aclarar y tomarnos el tiempo necesario para hacerlo. Si la iglesia estuviese vigente, escúchese bien, ningún individuo
del resto de las naciones, por ejemplo, hoy, casi más de un centenar de países que están hoy, naciones que están hoy establecidas como países, como nación, no entrarían a ser parte de la iglesia, porque la iglesia está conformada o estuvo conformada, corrijo el verbo, estuvo conformada de dos casas que eran las 12 tribus de Israel. Los únicos gentiles que pudieron entrar a ser parte de la iglesia fueron aquellos que se mezclaron con algunas de las 10 tribus que estuvieron dispersas en toda Grecia y en todo el Imperio Romano, que en efecto fue así. Estas 10 tribus se mezclaron, por eso es que se les llamó gentiles también, se mezclaron con individuos de otras naciones y tuvieron hijos con esa mezcla judía, israelí y mezcla extranjera. Y entonces en la casa de Judá los consideró, por mezclarse con los gentiles, los consideró incircuncisión. De hecho, estas 10 tribus, en el transcurrir del tiempo, dejaron de practicar esta práctica tan importante y fundamental para la casa de Judá como fue la circuncisión, y por eso fue considerada incircuncisa. Entonces, imagínese usted hoy, en pleno siglo XXI, decir que la iglesia está vigente. Si la iglesia estuviese vigente, habría que considerar varias cosas. Número uno, los únicos que conformarían, repito, la iglesia serían miembros de las dos casas, de la casa de Judá o la casa de Israel, que estaban conformadas por las 10 tribus. Número dos, la única forma de que un individuo de otra nación, hoy, por ejemplo, un venezolano, se mezclase con una de las 10 tribus dispersas por el mundo. ¿Me explico? Esa era la única forma de que las naciones pudiesen entrar como parte a conformar la iglesia. Número 3, en el entendido que el nuevo pacto, según Jeremías capítulo 33, y el libro a los Hebreos capítulo 8, obviamente se ve allí con mucha luz de que el pacto iba a ser concertado o iba a ser establecido con las dos casas, con la casa de Judá y con la casa de Israel. ¿Ok? Ellos, estas dos casas, las 12 tribus de Israel, iban a ser el objeto, los destinatarios, la audiencia, los receptores o beneficiarios del nuevo pacto, del pacto de la gracia. Entonces, el resto de las naciones, nosotros que somos las naciones, seríamos considerados incircuncisión, o estaríamos excluidos de los pactos. Estaríamos excluidos del alcance de los beneficios del nuevo pacto. Entonces es absurdo, es totalmente irrelevante. Es un asunto traído por los cabellos hablar de la iglesia hoy. Y peor aún, cuando no se entiende que a partir del año 70 después de Cristo para acá, todos los misterios fueron consumados, todos, y la iglesia fue parte del misterio de Dios. De hecho, el misterio más relevante que Dios secretamente se guardó, o cambiemos la palabra misterio porque la palabra correcta en el griego es secreto, el secreto que Dios, el mayor secreto, el más relevante que Dios tuvo en otras generaciones, pero que manifestó en los días de los apóstoles de la iglesia, especialmente llamando a Pablo, les mostró el misterio de Dios que estuvo oculto en otras generaciones. Ahora, si usted analiza
muy, digamos, minuciosamente los pasajes de Romanos capítulo 16, versículos 24 y 25. ¿Qué es lo que usted va a notar allí rápidamente? Usted va a notar que Pablo está diciendo que el misterio que estuvo oculto, el misterio de Dios que estuvo oculto, dice, ahora ha sido revelado y dado a conocer a todas las gentes como los profetas lo indicaron. Los profetas no entendieron mucho lo que estaban profetizando, pero Pablo como apóstol tenía esa habilidad de decodificar los códigos proféticos y producir el entendimiento de lo que se estaba viviendo. Pero más tarde, fíjate que el autor Apocalipsis, Juan el apóstol, dice en el capítulo 10, versículo 7, que cuando el séptimo ángel comenzase a tocar la séptima trompeta, el misterio de Dios quedaría consumado como se los anunció en las escrituras proféticas o a los profetas. Es decir, que lo que Pablo dijo en Romanos 16, 24 y 25, a lo que Juan está diciendo acá en Apocalipsis, 10 o 12 años después, por allí aproximadamente de 10 a 15 años se cree, no hay exactitud, pero se dijo en dos tiempos distintos. Cuando Pablo lo dijo, el misterio estaba ya dado a conocer, el misterio estaba en esa fase de ser consumado. Pero cuando se está escribiendo Apocalipsis, en el capítulo 10, ya el misterio había sido consumado, el misterio de Dios. ¿Cuál era ese misterio? El misterio de Cristo y la iglesia. La iglesia es su cuerpo y Cristo la cabeza. ¿De qué estamos hablando entonces? Que ya cuando Apocalipsis se está escribiendo, y Apocalipsis se escribió alrededor del año 64 al 68 después de Cristo, ya la iglesia había perdido su vigencia. Ya la iglesia había terminado su misión en la tierra. Ya la iglesia había introducido todos los juicios que se describen en Apocalipsis sobre la gran ramera, Babilonia la Grande, la madre de las rameras, que fue lo que usted puede leer en los escritos de los historiadores del primer siglo y lo que algunos evangelios narran también, que los juicios que vinieron sobre esa Jerusalén, sobre ese pueblo judío que mató a Cristo, que entregó a Cristo, que ordenó su aniquilación o su asesinato, y al igual que todos los apóstoles y cristianos o los que formaron parte de la iglesia, que fueron asesinados, que fueron mártires, al igual que Cristo, como Pablo y Pedro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, señores, que para el año 64, 68 aproximadamente, que se escribió el libro de Apocalipsis, ya la iglesia no estaba vigente. Es más, te voy a decir una última cosa para cerrar. Si tú te lees primera a Timoteo capítulo 4, tú vas a ver allí a Pablo diciendo algo bien importante, diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado o terminado mi carrera. Para que Pablo pudiera decir semejante verdad, Pablo tuvo que haber estado muy claro, muy convencido de que ya la jornada y la labor ministerial de los líderes de Efesios 4:11 había llegado a su culminación y a su conclusión. Porque entonces, ¿para qué Pablo reúne en Mileto? Eso está en Hechos capítulo 21, si mal no recuerdo, por allí está. Reúne en Mileto a toda la iglesia y les declara que él, sin vacilar, sin reserva, les mostró y les entregó todo el consejo de Dios, toda la revelación, el contenido de la revelación, el contenido de los códigos proféticos en relación a Cristo y a la iglesia, cuerpo y cabeza. Pablo les dijo: yo se los he enseñado, se los he mostrado. De aquí en adelante,
A mí lo que me espera es persecución, cárceles y finalmente ser sacrificado como ofrenda a Dios. Pero fíjate que dice que sin vacilar les enseñó todo el consejo de Dios. Búsquelo, eso está en Hechos. Si mal no recuerdo, busque desde el capítulo 18 al 21, por ahí está. No sé con exactitud. Pero ¿por qué Pablo habría reunido a la iglesia de Éfeso para anunciar que ya todo había sido consumado, que ya todo había terminado con respecto a la labor ministerial de Efesios 4:11 y que de ahí en adelante vendrían lobos rapaces que se introducirían dentro de la iglesia, se infiltrarían y harían desastres? ¿Ya? Y eso lo puede usted leer allí. Todo indicaba que la carrera de Pablo como apóstol terminó. Eso indicó que el resto de los ministerios también cesaron, porque Pablo muere después de saber de que su carrera había terminado. Y su carrera, para poder haber terminado, él tuvo que haber llevado el evangelio al mundo gentil, es decir, al mundo de donde las 10 tribus fueron dispersas, en donde ellas se mezclaron con ciudadanos de otras naciones. A ese mundo, que era el resto de las naciones, Pablo llegó con el evangelio para poder decir que ya su carrera, su ministerio había terminado. Bueno, de esta manera yo concluyo con esta serie llamada ¿Están vigentes hoy en pleno siglo XXI el liderazgo de Efesios 4:11? Bueno, me parece a mí, ya para culminar, que ya tienen rato que terminaron, ya tienen rato que dejaron de estar vigentes. Así que reciba un caluroso abrazo desde Maracaibo, Venezuela, y se despide de usted su amigo y maestro Miguel Faría.